Hola, bienvenidos a todas y a todos a la Ciencia STEA y en particular a este vídeo titulado Haciendo Prehistoria, y vengo a enseñaros cómo los arqueólogos reconstruyen la historia y en particular cómo los prehistoriadores reconstruyen la prehistoria. La arqueología es una ciencia que se basa en el estudio de los restos materiales que hicieron las sociedades pasadas. Eso es, nosotros como especie tenemos una particularidad, y es que construimos objetos en nuestro día a día para hacernos la vida más fácil. No tenemos una especialización genética, esto es, no tenemos un cuello alto como las jirafas para coger las hojas de los árboles, o tenemos unas garras importantes y unos grandes colmillos para cazar nuestras presas como los leones, pero sí que tenemos la capacidad de, por ejemplo, crear una escalera para coger esos frutos de los árboles o crear armas mortíferas para poder cazar esos animales, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque tenemos imaginación, ¿no? Y lo que es más importante todavía, tenemos la capacidad de materializar esos objetos que imaginamos para poder solucionar problemas o facilitar nuestra vida. Los arqueólogos y las arqueólogas tenemos la idea de que cada objeto que construimos es un reflejo directo de la sociedad que las produce. ¿Qué quiere decir esto? Que cada sociedad, cada modelo económico, social, crea sus propias herramientas y sus propios útiles. Nosotros hoy en día estamos rodeados de objetos, ¿no?, que nos facilitan la vida. Y os vengo a traer un ejemplo. Por ejemplo, veamos, si yo cojo y abro mi riñonera, ¿no?, como todo el mundo tendrá, vamos a ver qué tipo de objetos encontramos. Nos encontramos con un móvil, una libreta y un móvil, mascarillas, como no, gel, una cartera y unas llaves, ¿no? Estos objetos los utilizamos todos nosotras y todos nosotros en nuestro día a día y sabemos perfectamente para qué sirven, cómo están fabricados y qué función tienen en nuestro día a día, ¿no? Por ejemplo, si cogemos las llaves, haciendo un estudio tipológico de la forma de cada una de ellas, sabemos reconocer que esta llave, por ejemplo, pertenece a un coche, ¿no?, y que esta otra, por ejemplo, pertenece a una casa, ¿no?, y esta de aquí, pues a una taquilla. Bien, esta información nos dice, por ejemplo, si hablamos de los coches, pues nos habla de toda la revolución industrial, de la mecanización de la producción, ¿no? La llave de casa nos está hablando de que tengo una casa, que la cierro con llave, que es mi propiedad, mi parte íntima, o incluso la llave de una taquilla que es de mi trabajo, también podríamos ver sobre qué trabajo, qué capacidades tengo, etcétera, etcétera, y cómo me gano la vida, ¿no? Si cogemos el teléfono móvil, bueno, todos sabemos lo que es un teléfono móvil, sabemos cómo se produce y para qué sirve, y realmente en el siglo XXI podemos decir que el móvil es el objeto estándar, ¿no? Telecomunicación, internet, conocimiento, globalización, representan este móvil. Si abrimos la cartera, pues otro tanto de lo mismo. Nos vamos a encontrar un carnet de identidad, la tarjeta de la universidad, esta súper importante, esto si no somos nada, una tarjeta de crédito y pues moneditas, ¿no? Estos objetos lo que nos están diciendo es una forma de vida en un sitio concreto. Es decir, yo, Maite, que vivo en el siglo XXI en Europa, utilizo estos objetos. Si estos objetos los sacamos de contexto y los llevamos a otra sociedad, posiblemente poca cosa sabría. Si yo, por ejemplo, cojo esa tarjeta de crédito y la llevo a una población del Amazonas, pues seguro que son capaces de entender qué significa y para qué sirve, pero ellos no la usarían y no tendría sentido, porque no creo que haya cajeros automáticos en medio de la Amazonía, ¿no? Pues bueno, con esto es un bonito ejemplo de lo que podría pasar en el Paleolítico. Y si por un casual vamos a imaginarnos de que hemos conseguido
una bolsa, un bolso de una persona que vivió durante el Paleolítico y vamos a ver lo que hay dentro. ¿No? Apartamos todo esto. ¿No? Por ejemplo, nos ha dejado su bolso. ¿Qué podemos encontrar? Pues nos podemos encontrar un cuchillo, nos podemos encontrar materia prima, ensiles, para realizar otras herramientas en piedra, con su percutor, para golpear y sacar herramientas, repuestos para su punta, ¿no? Para diferentes lasquitas, que lo que servirían para eso, para ir construyendo útiles en piedra para hacer diferentes funciones, ¿no? Incluso nos podríamos encontrar un poquito de yesca con una roca para hacer fuego o, ¿por qué no, no? Pues un poquito de almuerzo, unos frutos secos, carne seca, diferentes objetos que esa persona llevaba encima porque eran los necesarios para vivir en esa forma de vida en el Paleolítico, ¿no? Nosotros en los yacimientos arqueológicos, sería maravilloso encontrarnos todo esto, pero ha pasado tiempo, ha pasado miles, cientos de miles de años y hay un montón de información que se ha perdido, sobre todo material orgánico. En este caso no tendríamos la bolsa, no tendríamos la carne seca, no tendríamos los frutos, incluso no tendríamos ninguna fibra vegetal. Incluso este cuchillo que está atado con tripa de animal también se habría perdido y nos lo encontraríamos en dos partes. Claro, entonces a partir de huesos y piedras tenemos que reconstruir esa historia. Pero para poder relacionar estos objetos nos tenemos que ir al yacimiento arqueológico. Y esto es una recreación de lo que sería un yacimiento arqueológico. Si nosotros hacemos un agujero en la tierra y vamos excavando con un método arqueológico, que esto es ir bajando poco a poco a nivel horizontal, vamos a ver que la tierra no siempre tiene el mismo color ni la misma composición sedimentaria. Hay unos niveles que tienen más piedras, otros tienen menos, arenas, arcillas, coloraciones, y eso lo que nos está hablando es de una estratificación. Es como leer las páginas de un libro. Cuando excavamos, como todos estos objetos no están dentro de una bolsa, porque todo esto se ha perdido, el nexo que hay entre los diferentes objetos es el nivel estratigráfico y es el nivel arqueológico, que es lo que nos permite entender que todos los objetos tienen una relación sincrónica. No es que fueron a la vez, sino que en el mismo periodo de tiempo se trabajó de la misma forma y esos objetos tienen una relación entre ellos, ¿vale? Además, esa tierra no solamente nos da esa cohesión de objetos para poder relacionarlos entre ellos y poder reconstruir la función que había entre los diferentes objetos arqueológicos, sino que a partir de estudios geoquímicos, estudios microscópicos para recuperar pólenes, semillas, trocitos de carbón o diferentes muestras, nos van a hacer ver a nivel microscópico esa reconstrucción del mundo orgánico. No solamente de los posibles alimentos y vegetales que pudieron consumir, sino también hacen una reconstrucción paleoambiental de cuál era el paisaje, los animales, el clima, la vegetación que existía. Y es por eso que los objetos son importantísimos, los objetos arqueológicos, para saber cómo aquellos grupos humanos cómo gestionaban y cómo usaban ese medio ambiente, sino que además esa estratigrafía lo que nos va a dar también una cuestión de temporalidad, qué cosas están antes, qué cosas están después. Y por eso es tan importante no solamente el objeto, sino el registro estratigráfico y el registro arqueológico, porque esta punta, si la sacamos de su contexto, la sacamos de su estrato, la sacamos de su relación con el resto de objetos, no deja de ser nada más que una bonita punta, pero realmente carece de todo su significado histórico, que es el que nos permite entender cómo era nuestra forma de vida en el pasado. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo y hasta más ver. Agur, eskerrik asko.